Florianópolis, 11 de septiembre de 2021. Querido Freddy, hace mucho que no te escribo, desde que comencé nuestro epistolario por allá por 2018, antes de que se instalara este mundo pandémico. Entonces viene esto de que ahora todo se volvió video, hasta las comunicaciones de las investigaciones. Y como tengo cosas en el tintero para contarte, pensé, ¿quién sabe un video carta pueda funcionar? Y me gustó porque las imágenes contienen bastante información que puede complementar el asunto que nos ocupa. El tema de esta carta es Javier Villafañe y el teatro que camina, matriz poética decolonial. Y tú me dirás que eso es mucha cosa y que tengo que explicar cada pedacito bien despacito. Inspirada en tus excelentes recursos didácticos, lo intentaré. Resulta que aquí en Brasil está ocurriendo cada año un encuentro de investigadores dedicados al teatro de formas animadas, titulado Poéticas do Inanimado. Y este año se han propuesto hablar de resistencia, pues a propósito de mi investigación pensé que hay una cápsula de resistencia como elemento constituyente de la obra del poeta titiritero, y que comienzo a reconocer como matriz poética decolonial. Para responder a nuestra vieja pregunta, ¿cuáles son los elementos que propician la asimilación de la obra de Javier Villafañe de manera extendida en los repertorios titiriteros latinoamericanos y específicamente cubanos desde el periodo de 1996 a 2016? Así que para ello quisiera explicarte esta noción de matriz poética como teatro que camina y la resistencia como ejercicio decolonial. Notemos el Javier de la foto, ya adentrado en años, se inventa su teatro que camina como extensión de su trabajo andariego en carretas, barcos y tantas expediciones por América y más allá. Retomando el tema de nuestro debate, te recuerdo que todo comenzó al constatar la cantidad de grupos titiriteros del país que reportaron en 2014 sus repertorios activos para el catálogo de Unima Cuba. Entre ellos destaco la concentración de grupos en la zona oriental del país, específicamente con el texto La calle de los fantasmas, aunque no es el único. A partir de ahí consulté otros registros como la tesis de grado de Joe Favier que tú tutoraste y otros documentos como el Informe Nacional sobre el Teatro para Niños de 1988 de la autoría de Mayra Navarro, así como libros que explicitan los repertorios activos de varios grupos fundacionales para el teatro de títeres cubano en la década de 1950. En un primer momento estuve muy dedicada a estudiar la cuestión latinoamericana. Lentamente percibí que no encontraba sentido en pretender demostrar una condición latinoamericana esencializada, ni para el autor ni para el texto. Sin embargo, las lecturas me ofrecieron otros campos de reflexión. Con motivo del cincuentenario del paradigmático texto para los estudios culturales latinoamericanos, Calibán, Joao César de Castro Rocha nos entrega su ensayo Roberto Fernández Retamar, autor matriz de Nuestra América. Veamos algunos rasgos trabajados por él al formular autor matriz que bien puede ser reconocido para leer a Javier Villafañe. Cito: aquel cuya obra por su misma complejidad autoriza la pluralidad de abordajes, puesto que diversos elementos de su texto pueden ser valorados a través de articulaciones teóricas igualmente diversas. Rocha insiste en la necesidad de que la obra fundacional llegue a dar pie a polémicas innovadoras, capaces de ampliar los problemas, modificando las respuestas anteriores, a fin de que no sea tomado en un sistema consolidado donde los debates no se limiten a confirmar posiciones institucionales. De esta forma, seguí la sugerencia de Rocha para pasar a buscar a Villafañe en el conjunto de la obra, dramatúrgica, poética y narrativa. Dando continuidad a la tarea por el camino de los estudios literarios, me apegué a la propuesta de Brito y Ginsburg, Método Matricial, publicado en Metodologías de Pesquisa en Artes Escénicas, los que describen como procedimiento de análisis matricial la compilación de la matriz creativa de autor. Dicho análisis se basa en la dupla elemento-procedimiento. Lo que reconozco como procedimiento es aquel movimiento enunciado por Castro Rocha como imitatio emulatio, y que más adelante me ha permitido transitar por la idea de crítica biográfica fronteriza del profesor Edgar Nolasco del Núcleo de Estudios Comparados de la Universidad de Mato Grosso do Sul. Aún para análisis del texto, intento abordar la idea de obra abierta Humberto Eco. Sobre el procedimiento de imitación como primer movimiento, veamos en las imágenes algunos referentes teatrales mencionados por Villafañe en su formación. Javier habla del Teatro San Carlino de la Boca, donde una familia continúa la práctica de los pupis sicilianos, familias emigrantes italianas.
También habla de su infancia, donde asistió el circo criollo de los hermanos Podestá, en el que se inicia un procedimiento que va más allá de la imitación y se instala en la emulación al parodiar los grandes espectáculos importados e incorporar elementos locales. Aún se menciona como un momento importante de intercambio entre la cultura europea y la cultura local la visita de Federico García Lorca, que se encuentra con Javier, que intercambia textos y que va a definir el texto de Javier el fantasma, punto de partida de la calle de los fantasmas, como un suceso seguro. Lorca escribe: se convertirá en un clásico, es hermosa, llegará a ser muy importante, tiene todos los elementos propios de una farsa titiritera. Al mismo tiempo, la matriz del autor titiritero está constituida por otras lecturas, como Ramón de Valle Inclán, la poesía local pampera y sus experiencias de vida. Javier va a ser un escolar desobediente, fue el hijo de una madre soltera, inventó alfabetizar a sus compañeros del servicio militar y sobre todo fue marcado por la amistad con Jorge Full, quien fuera uno de sus primeros benefactores al salir por la periferia de Buenos Aires con su carreta. Fue Jorge Full un mentor muy importante para esa generación de jóvenes y los convidó al viaje citando a Séneca. Siempre levantar anclas, no quedarse a la espera, ir siempre más arriba. Partiendo de ese andar que implica la descentralización del acceso a la cultura desde los territorios periféricos bonaerenses hacia todo el continente, Javier crea varios procederes que vendrán a constituir su matriz poética, puesto que según Coran, por la estrecha vinculación entre su vida y su obra, la vida de este autor puede ser también leída como texto. Yo no he hecho tanto como me inventaron que había hecho. Por ejemplo, si se habla de un titiritero de 81 años, casi a punto de cumplir 82, y se le conoce el poco repertorio que tiene y los pocos títeres que lo acompañan, van a pensar que es un titiritero que se quedó en la mitad del camino. Pero en cambio, son tan amigos míos los titiriteros, que todas esas, digamos, esas fallas que serían para otro, esas fallas, son virtudes en mí. Yo no creo que sean fallas ni virtudes, creo que las cosas pasaron así. Permíteme que describa algunos de los elementos que constituyen dicha poética y por los cuales entiendo su carácter decolonial. Ya desde los inicios, Javier expresa que la andariega va a los pueblos que sus caballos eligen y estos, a decir de Javier, nunca se equivocan. Nuestros destinos estaban en sus manos, siempre eligieron la mejor ruta, nunca teníamos duda de ello. El propio Liber Friedman, cuando escribe el encuentro con Javier, que será convidado para ser uno de sus grandes compañeros de viaje, dice que Javier se presenta así: somos titiriteros, recorremos las tierras de América ofreciendo espectáculos de nuestros títeres a los niños. Javier afirma sobre ser titiritero en 1943 que el deber es darse al pueblo, hacer reír y pensar al mismo tiempo, al que le sobra el pan y al que le falta, al viejo y al niño, a la muchacha enamorada, al estudiante distraído, al campesino y al obrero. De lo que derivo esas dos características: una práctica nómada fronteriza y un pionerismo en la descentralización, lo que se corresponde con la perspectiva de Paulo Freire al pensar el trabajo del intelectual como travesía, para conocer las situaciones límites y poder construir inéditos viables. ¡Otro! Lindo, María. Vamos para adentro. Hasta pronto, chicos. ¡Chao! Veamos algunos de los inéditos construidos por el poeta en travesía. En conferencia de octubre de 1941 para la Comisión Nacional de Cultura, Javier da cuenta de su labor como becario y dice que desde el año 1935, por distintos medios de locomoción, anduvo la andariega, que la mayor parte de las funciones las realizaron al aire libre, en las plazas, en las calles y en los desembarcaderos, que invariablemente se detenían en las escuelas que hallaban en el camino y que después de la representación enseñaban a los niños el viejo y sencillo arte de los títeres, que en pocos años se multiplicaron los titiriteros y se desparramaron rápidamente por los 4 puntos cardinales del país.
Entre otros temas, Javier afirma que sería lamentable que el maestro equivocara la verdadera misión del teatro de títeres en la escuela, queriendo utilizar a los muñecos para colaborar en la enseñanza. Pobre de los títeres entonces, llenos de pedagogía, los veríamos morir irremediablemente, convertidos en la más dolorosa pesadilla del niño. En sus travesías, Javier estará en contacto con los presupuestos de la escuela nueva, visitando por ejemplo a las hermanas Cosetinis, a Gabriela Mistral, y va a luchar en sus publicaciones por el derecho a escribir del modo en que se habla en la Argentina de su tiempo, en resistencia a una gramática normativa de la Academia Española. Para el trabajo en las escuelas, que inicialmente realizó gracias a un permiso que falsificó, el titiritero establece el siguiente procedimiento. Después leía un cuento, una leyenda, un poema. Inmediatamente los niños pasaban a sus aulas y allí dibujaban y pintaban. En varias oportunidades tuve que surtirlos de papel, pinceles y acuarelas, porque en la mayoría de las escuelas del interior carecen de estos elementos imprescindibles. Entraban al aula felices y alegres. Habían vivido instantes de goce puro en ese mundo de magia que le crea el títere. Rieron con todas las ganas. Solos, en absoluta libertad, dibujaban y pintaban las escenas del relato que más les había impresionado. En fin, Freddy, para no alargarme mucho, quisiera contarte que aún estoy mirando en una aproximación más específica al texto de La calle de los fantasmas. Digamos que como texto matriz, porque el texto es la materialidad, si se puede decir, mediante la cual el hacer del titiritero se ha transmitido. Sobre los procedimientos de escritura para títeres de Villafañe, quiero mencionar algunos análisis con los que resueno. Pellegrino afirma: se apoyaba en una dimensión lúdica, así como en la concepción de niñas y niños como sujetos productores y creativos. Esto se observa ya en la escritura de Villafañe, quien dejó de lado las evocaciones nacionalistas y el tono moralista y didáctico que tendía a prevalecer en las producciones de la primera mitad del siglo XX, para centrarse en las dimensiones lúdicas, imaginativas y poéticas de la literatura. También sobre la escritura de Javier, Girotti afirma: trabajo itinerante, audiencia infantil y espacios no teatrales constituyen a su vez elementos nodales del dispositivo que lo ubican en las márgenes de las convenciones teatrales, con lo que favorece su desborde. De un lado, un público que generalmente desconocía aquellas convenciones. De otro, la ausencia de una arquitectura teatral que funcionara como marco contenedor. No sé, francamente, si esto ocurrió o es el fruto de la imaginación que nos hace vivir lo que hubiéramos querido vivir. Desde esta perspectiva te invito entonces para en próximas cartas pensar cómo estos procedimientos de escritura permiten en efecto la apropiación de los grupos cubanos no apenas del texto y sí de una poética que impacta el ser y estar titiritero. Veamos el testimonio plasmado en las fotos. Los grupos cubanos de los finales del siglo XX en el oriente del país, inmersos en la crisis económica de la década de 1990, quiebran el modelo formal del teatro de guante, del teatro de cachiporra y se aventuran no sin críticas y desde sus realidades periféricas a la creación de formas otras para sus representaciones. Otros espacios, otras dimensiones, otras técnicas y materiales se hacen presentes, así como la incorporación de sonoridades y géneros musicales locales para en efecto trabajar en espacios no formales y de manera caminante. De esta forma se verifica aquel procedimiento sugerido por Rocha. Una vez que se aprende a comprender lo propio canibalescamente, se puede interpretar lo ajeno de igual modo y tal vez incluso transformarlo, pues la complejidad poética importa más que la búsqueda de una originalidad narcisista. Diría que este proceder en el oriente cubano podría ser descrito desde la perspectiva de la teoría itinerante de Eduardo Said, al pensar que se produce una deriva que no se reduce a la reproducción y sí a la asimilación desde la realidad local. Por estos rumbos es que ando caminando para enunciar matriz poética decolonial con diversas revelaciones encontradas en los textos para adultos. Sigo resistiendo, que es seguir trabajando. Con afecto, Liliana.